Sucedió cuando el jefe Liu Feng aún no era director. En la sede de la policía 703, vivía en una pequeña aldea. Antes de eso trabajaba en el ejército, pero ahora solo tenía un pequeño negocio. Un día, la gente del pueblo de repente gritó por toda la aldea, porque alguien acababa de morir al borde del bosque nuevamente. Todos estaban sorprendidos cuando escucharon la noticia, porque esta no era la primera vez que alguien había muerto. Había habido varias personas recientemente. Los aldeanos se apresuraron al borde del bosque para ver quién era la víctima. Todos tenían expresiones de preocupación en sus rostros. Las muertes aparecían cada vez más, lo que les llevaba a creer que un asesino en serie estaba apareciendo en este pueblo. Después de ver el cadáver, todos estaban aún más confundidos. Porque esta vez, otra persona fue brutalmente asesinada de la misma manera que antes. Sus ojos, nariz y boca. Incluso sus orejas estaban llenas de paja por alguien. En ese momento Lu Feng también llegó. Él estaba ayudando actualmente al jefe del pueblo a gestionar este lugar. Dijo Lu Feng: todos manténganse calmados, apártense del camino por el jefe del pueblo. El jefe del pueblo en ese momento solo pudo negar con la cabeza, su corazón lleno de desconcierto, porque otra persona había sido asesinada horrible como antes. Porque él había trabajado en el ejército, Lu Feng también entendió el proceso. Pidió a todos que se dispersaran y no afectaran la escena del crimen. Los aldeanos continuaron hablando sobre el asesinato. Todos estaban ansiosos, porque esto sucedía en el campo remoto. La policía a menudo llegaba muy tarde. Finalmente, el cadáver fue trasladado al mejor curandero de la aldea, para hacer una autopsia. Liu Feng y el jefe de la aldea esperaban ansiosos el resultado afuera. Después de un rato, el curandero también terminó de hacer la autopsia y los llamó para que echaran un vistazo. El sanador no podía creer lo que veía y no sabía qué decir. Así que el sanador los llamó a los dos adentro, para que presenciaran el incidente con sus propios ojos. Después de que el sanador disecó el cuerpo para examinar el interior, todos quedaron sorprendidos y asustados. El interior del cuerpo de la víctima ahora estaba relleno de paja. El jefe del pueblo sintió que este método de asesinato era demasiado cruel. ¿Por qué rellenaron a la víctima con paja así? Pero el sanador dijo: lo aterrador aquí era que la paja crecía desde el interior del cuerpo del muerto. No fue metida por alguien. Esto los hizo sospechar a ambos. ¿Cómo podría suceder algo tan extraño? El jefe del pueblo pensó que quizás el sanador había hecho una predicción equivocada. El sanador estaba enojado, diciendo que había trabajado en un gran hospital durante muchos años. ¿Cómo podría haber un examen erróneo? Tras escuchar eso, el jefe de la aldea pidió inmediatamente a Lu Feng que investigara este caso, porque no sabía cuándo llegaría la policía a esta aldea. Hasta ahora Lu Feng nunca había investigado casos de asesinato. Así que dudó un poco, pero aún así, tenía que escuchar las palabras del jefe de la aldea. Esa noche Lu Feng organizó un equipo de patrulla para recorrer la aldea. Cada persona llevaría una antorcha y una lanza de madera como armas. Luego se dividieron para buscar evidencia. El equipo siguió buscando información así durante 2 días. Pero no pasó nada el tercer día. Mientras patrullaban la entrada de la aldea, de repente Liu Feng sintió un fuerte dolor de estómago y necesitaba encontrar un lugar para ir al baño urgentemente. Así que Liu Feng colocó una antorcha y una lanza cerca de la roca, luego se metió en los arbustos para resolver su problema estomacal. Quizás porque comió mucho marisco por la tarde, tenía dolor de estómago. Era cómodo ir al baño a tiempo. Mientras iba a defecar, Liu Feng vio aparecer una sombra negra a lo lejos. Aparentemente estaba arrastrando algo. En la oscuridad, Liu Feng vio a un hombre con una túnica. Estaba metiendo algo en la boca de otro hombre. Y luego el hombre esperó en silencio. En la tenue oscuridad, Liu Feng no pudo ver el rostro del hombre, pero ocurrió algo terrible. La paja empezó a crecer desde la boca y los ojos del hombre, que yacía en el suelo. En solo unos momentos brotaron y fructificaron como semillas de arroz. Después de eso, el hombre de la túnica recogió esos granos de arroz y se los comió con deleite. Luego dejó el cuerpo del hombre allí y se marchó. Todo sucedió muy rápido. Lu Feng no tuvo tiempo de reaccionar.
solo pudo subirse los pantalones, tomar la lanza antorcha y perseguirlo. Tan pronto como alcanzó al hombre, Lu Feng gritó y le pidió que se detuviera. El hombre se sorprendió un poco, pero de inmediato le lanzó un polvo blanco a Lu Feng, pero de repente apareció una densa niebla frente a él. La niebla era tan espesa que Lu Feng no podía ver nada. Había una sombra acercándose a él. Tan pronto como la sombra se acercó, Lu Feng casi se congeló. Él no era humano, sino un espantapájaros de paja, con ojos que brillaban y dientes afilados y aterradores. Después de recuperar la compostura, Liu Fang tomó una lanza de madera y golpeó directamente al espantapájaros de paja. Aprovechando la densa niebla, pasó a Lu Feng con facilidad en ese momento. La niebla era tan espesa que Lu Feng no podía ver claramente, pero siempre estaba alerta para no ser atacado por sorpresa por detrás. Lu Feng sintió una intención de matar. Una sombra oscura se acercaba lentamente a él. Inmediatamente Lu Feng se dio la vuelta para defenderse. Un tentáculo de paja salió de la nada de repente. El tentáculo comenzó a envolverse alrededor de su cuello y apretar. Ahora ya no parecía un espantapájaros de paja ordinario, sino que en su cuerpo crecieron muchos tentáculos de paja como un pulpo. Lu Feng fue apretado por el monstruo, hasta el punto de asfixiarse y no pudo soportarlo más. Entonces de repente Lu Feng recordó el cuchillo que trajo esta noche. Lu Feng hizo todo lo posible por sacar la daga. Después de conseguir el cuchillo, Lu Feng cortó inmediatamente el tentáculo que lo estaba estrangulando. Y muy rápidamente, se volvió y apuñaló al monstruo con una profunda cuchillada, que le cortó un pedazo grande del hombro. En este punto, Lu Feng tenía la ventaja, así que levantó su cuchillo para prepararse a terminarlo. Apuntó el cuchillo directamente a la cabeza del monstruo, y luego tiró suavemente de una larga línea para abrirle la cabeza por la mitad. Usando el último poco de fuerza para resistir, el monstruo lanzó de nuevo polvo blanco a la cara de Lu Feng. Justo después de eso, su mente se nubló, y comenzó a querer desmayarse. Sabiendo que no aguantaría mucho más, Lu Feng hizo todo lo posible por abrir los ojos. Lu Feng decidió abrazar fuertemente al monstruo para evitar que escapara, y lo apuñaló repetidamente en la espalda. La mañana siguiente, en un sueño, Lu Feng escuchó a los aldeanos llamarlo. Intentó despertarse y vio a todos frente a él en sus brazos. Todavía sostenía al monstruo de paja y todo su cuerpo le dolía. Todos ayudaron a Lu Feng a sentarse. Todavía estaba en shock por los eventos de anoche, así que miró hacia atrás al espantapájaros de paja que yacía en el suelo. Así es. El cuchillo todavía estaba clavado en él por él. Los aldeanos ayudaron a Liu Feng a regresar a casa, y al mismo tiempo también llevaron el espantapájaros de paja al pueblo. Al escuchar la noticia de que el asesino había sido capturado, todo el pueblo se reunió ansiosamente para ver, pero cuando vieron que el asesino era un espantapájaros de paja, todos estaban sorprendidos, así que el jefe de la aldea vino a tranquilizar a todos. Este espantapájaros de paja había absorbido la luz de la luna durante tanto tiempo, que se había convertido en un monstruo. Entonces el jefe de la aldea tranquilizó a todos, diciendo que realizaría una ceremonia para ahuyentar a los espíritus malignos. Lu Feng fue la persona que experimentó todo directamente, pero él tampoco quería hablar. Después de eso, el espantapájaros de paja fue quemado por el jefe de la aldea, para destruir el desastre después de mucho tiempo. Nadie resultó herido. Pero después de eso, Lu Feng volvió a unirse al ejército, y no regresó al pueblo. Más tarde Lu Feng se convirtió en el director de la sede 703. Un día, los subordinados le informaron sobre la detención de un soldado agente secreto. El interrogatorio debería haber sido manejado por un departamento separado, sin embargo, no tenían forma de hablar con este espía. Se lo informaron a Lu Feng. Luciendo preocupado, él también fue allí para examinar la situación. Pero tan pronto como Lu Feng llegó allí, el espía lo sorprendió. Era el sanador de esa aldea. Lo extraño era que no había cambiado en absoluto desde antes. Solo que ahora el sanador reveló que ese año había investigado y plantado una semilla en el cuerpo humano, ayudando a mantenerse joven para siempre, pero cuando peleó con Liu Feng, no se defendió.
Así que tomó el polvo alucinógeno para lanzarlo a Lu Feng, y huyó reemplazándolo por un espantapájaros de paja. Después, el sanador fue condenado por múltiples asesinatos, y finalmente ejecutado. El incidente del espantapájaros de paja ese año, también fue clasificado como un caso secreto. Esta peculiar historia relata que en un cierto pueblo había un joven estudioso perezoso que dependía completamente de su herencia ancestral. Negándose a buscar un medio de subsistencia, su esposa le aconsejaba salir y buscar trabajo, aunque solo fuera para contribuir a la familia. Cada vez que su esposa le aconsejaba trabajar, se enojaría, solo deseando que la buena suerte llegara por sí misma para poder hacerse rico, creyendo que su suerte aún no había llegado, y cuando llegara, sería difícil no hacerse rico. Y sin embargo, extrañamente, en realidad, la esperaba. Un viejo amigo que se ganaba la vida comerciando con burros, llegó a su casa un día. Su esposa se quejaba de que pasaba todo el día acostado en la cama, sin saber de dónde vendría el dinero. Después, su esposa invitó calurosamente al amigo y le preparó té. El amigo la saludó cortésmente, incluso llamándola cuñada. Mientras hablaba, el amigo mencionó que un comerciante quería comprar varias docenas de burros, y no tenía suficiente capital por sí solo. Quería juntar dinero con un amigo erudito para hacer negocios juntos. Al escuchar esto, el erudito preguntó con cautela cuánto podrían ganar. El amigo estimó que si todo salía bien, cada uno podría ganar de 30 a 50 taeles de plata. El perezoso erudito, al oír que podría ganar varios decenas de taeles, aunque no tanto como esperaba, y sin necesidad de esforzarse, inmediatamente aceptó. Su amigo compró varias docenas de burros en el pueblo vecino, y luego los dos se pusieron en marcha juntos, hacia un distrito cerca de la capital. Juntos guiaron a los burros hacia adelante. En el camino, el erudito no fue de ninguna ayuda. Solo sabía cubrirse la nariz, y se quejaba de tener que lidiar con estos animales malolientes, preguntándose cómo podría soportarlo. Su amigo intentó consolarlo. El viaje duró más de medio mes. Los dos pastorearon los burros por senderos de montaña y bosque. Más de medio mes después, el erudito regresó a casa, con una bolsa de plata en la mano. Su esposa se alegró mucho de ver a su esposo de regreso, y lo recibió felizmente en la casa. Su esposa estaba encantada de ver tanto dinero ganado. Ella recogió la plata, la contó, y exclamó que su amigo había dicho que solo ganarían de 30 a 50 monedas, pero aquí había más de 100 monedas. Mientras la pareja hablaba, la esposa del amigo vino a buscarlo. Ella había oído que él había regresado, pero no podía encontrar a su esposo, así que se apresuró a preguntar por sus noticias. El erudito parecía incómodo, dudando en hablar, diciendo que había palabras que no debían ser pronunciadas, pero no decirlas le parecía injusto. Le contó a la esposa de su amigo una noticia impactante: que su amigo había conocido a una mujer compatible en ese distrito, y los dos habían huido juntos. Por la noche su esposa yacía en la cama, y comenzó a reprender al amigo por ser tan insensible, deseando la belleza y abandonando a su esposa e hijos. Él no dijo nada, solo escuchó. Después de que los dos se quedaron dormidos en la noche silenciosa, oyó un sonido de goteo. El sonido resonaba de manera constante, y el sonido del agua estaba justo al lado de la cama. Abrió los ojos ligeramente, inclinando la cabeza para mirar. El sonido extraño seguía resonando. En cuanto miró hacia allá, se horrorizó al ver a una persona de pie justo al lado de la cama, y no pudo evitar soltar un grito penetrante. El agua caía continuamente de todo el cuerpo de la persona. Era su amigo quien no había regresado. Su rostro mostraba claramente sufrimiento y resentimiento. El amigo, con la cara cubierta de sangre y agua, vino a exigir su vida diciendo que tenía mucho frío.
y preguntando por qué lo había tratado así. El erudito estaba tan asustado que todo su cuerpo se volvió flácido. Se arrodilló en la cama, acobardado y suplicando, diciendo que se había equivocado, que no debería haber sido codicioso por dinero. Él despertó a su esposa. Ella preguntó qué le pasaba y él seguía suplicando que lo perdonaran. Pensando que estaba teniendo una pesadilla, su esposa puso su mano en su hombro para consolarlo, pero esto solo hizo que él gritara desesperadamente, suplicándole que no lo atraparan y que lo dejaran ir. Su esposa lo escuchó murmurar acerca de su amigo, y sintió que algo no estaba bien. Ella lo presionó por respuestas, y él respondió que su amigo quería quitarse la vida. Ella subió la cortina, pero no había nadie en la habitación. Entonces miró alrededor, claramente no había nadie allí. Sin embargo, en el suelo había un charco de agua mezclado con sangre. Su esposa estaba completamente desconcertada sobre de dónde venía este charco. Al ver esto, él se aterrorizó aún más, creyendo que su amigo seguramente había venido a reclamarle la vida. Su esposa entonces le preguntó cómo había lastimado a su amigo, y dónde estaba. En ese momento balbuceó lo que había ocurrido en el camino de regreso, temblando, que había sido momentáneamente tonto. Los dos habían hecho negocios con mucho éxito, cada uno ganando varias decenas de colas de plata. Él dijo felizmente, nunca esperó que comerciar unos pocos burros le generara tanto dinero. Su amigo también le aconsejó que rápidamente guardara el dinero, diciendo que el dinero no debería estar expuesto. Cuando llegaron a una zona desolada, desarrolló la idea de asesinato y robo, pensando que en este lugar salvaje, desierto, nadie sabría incluso si mataba y robaba. Los dos se detuvieron a descansar junto a un viejo pozo. Fingió mirar dentro con atención. Luego atrajo a su amigo más cerca de la boca del pozo. Su amigo se acercó sin sospechar. Aprovechando la distracción de su amigo, agarró la bolsa de dinero con una mano y empujó con fuerza con la otra. En cuanto le arrebató la bolsa de dinero, cruelmente empujó a su amigo por el pozo. Su rostro mostraba claramente su malicia. Temiendo que su amigo no estuviera muerto, arrojó varias piedras grandes al pozo. Después tomó todo el dinero y se fue a casa. Luego le mintió a la esposa de su amigo, diciéndole que su esposo había huido con otra mujer. La esposa se enfureció enormemente al escuchar esto, reprendiéndolo por su ingratitud y por dañar la vida de su amigo, preguntando cómo pudo cometer un acto tan desleal e ingrato. Después de reprenderlo, su esposa le aconsejó que fuera a las autoridades y confesara, diciendo que ella iría con él al yamen a confesar, para que ya no fuera atormentado por pesadillas. A la mañana siguiente, él y su esposa fueron a las autoridades y confesaron todo. El magistrado lo arrestó de inmediato. El magistrado entonces envió a la gente al viejo pozo, y recuperó el cuerpo del amigo. Era efectivamente como él había descrito. Se llamó a la esposa para identificar el cuerpo, ella abrazó el cadáver de su esposo, las lágrimas corrían por su rostro. Hay un viejo dicho, no entres a un templo solo. No mires dentro de un pozo con un compañero. De hecho lo hará. Esta historia tuvo lugar en una zona rural de China a finales de los años 90. Tang era un famoso carpintero en el pueblo que era muy hábil. Muchos otros carpinteros siguieron a Tang hasta el nivel de aprendiz. Esta mañana temprano, alguien vino a la casa para pedirle a Tang que construyera una nueva casa para él. Este visitante era el viejo Wang, una persona influyente en el pueblo. Lao Wang había sido contratista en un mercado de verduras en la aldea del oeste durante varios años, así que había ganado mucho dinero. Después de discutir el costo, lo que el señor Wang ofreció fue bastante tacaño, pero aún así no estaba satisfecho. Este hombre mayor era un matón famoso, dominante, notorio y deshonesto. Porque eran de la misma aldea, Tang no quería aceptar un trabajo con un salario relativamente bajo para complacer al viejo Wang. Porque el calendario de construcción de Lao Wang era bastante urgente, Tang reunió rápidamente a todo el personal para comenzar a trabajar de inmediato, sin demora, y con un gran equipo.
Todo el equipo empezó a trabajar muy rápido y sin dificultad. En solo los primeros 3 días, la pared del edificio ya superaba la mitad de la altura de una persona. El trabajo todavía iba bien. Pero las personas que trabajaban para Lao Wang estaban un poco descontentas, según la costumbre local. Cuando equipos de carpinteros y albañiles trabajaban para el dueño, la familia anfitriona se encargaba del té, agua, cigarrillos y almuerzo. El té y los cigarrillos no tenían que ser deliciosos, pero siempre eran suficientes. El almuerzo debe tener carne y verduras, para que todos coman bien y tengan fuerzas para trabajar. Lao Wang era un hombre rico, así que el equipo pensó que serían tratados con más consideración que muchas otras familias, pero inesperadamente, unos días después, el equipo no tuvo ni un cigarrillo, un sorbo de agua, y mucho menos un almuerzo sustancioso, como se había imaginado. La mayoría de las comidas eran platos de verduras que no estaban muy frescos. Esta cosa debe ser vegetales podridos, que quedaron del mercado de verduras de Tang el otro día. El personal mucho más mayor a menudo se enfermaba. El personal se quejaba a Tang de que Lao Wang no trataba a la gente como humanos, pero Tang sabía que tampoco podía hacer nada. Solo podía intentar consolar a todos para que siguieran trabajando. Después de todo, su vida no era tan buena como la de los demás, pero todos hacían un trabajo físico pesado. Ayunar continuamente durante muchos días les dificultaba. Los trabajos de esas personas comenzaron a desacelerarse. Obviamente el rostro de Tang también estaba un poco inestable. En su corazón también entendía las quejas de todos. Solo fingía estar confundido para evitarlo. Bueno, mañana iré a ver a Lao Wang. Tang dijo al día siguiente que todos se reunieron en la casa principal para prepararse para instalar el techo de vigas. Según la antigua costumbre local, en ese día la familia prepararía 8 platos, 8 cuencos y una mesa para la tripulación. Al lado habría un sobre rojo para el capitán. Inesperadamente, tan pronto como Tang terminó de hablar, el rostro de Lao Wang cambió de color. Lo que tengo que pagar en salarios y tener que invitarte a la fiesta. ¿Quién crees que eres? En cuanto Tang escuchó las palabras de Lao Wang, su ira aumentó y de inmediato pronunció todas las palabras que había reprimido durante los últimos días. Esta es la regla. Todos lo hacen. ¿Por qué tendrías que preguntar eso? En cuanto todos vieron la disputa, todos estaban detrás de Tang, también comenzaron a decir palabras enojadas sobre lo que había ocurrido. El viejo Wang solía ser dominante en el pueblo. ¿Cómo podía ceder? Sacó su teléfono y empezó a llamar a alguien. Después, unos matones estaban presentes para resolver la disputa. Solían seguir a Lao Wang para ayudarlo a respaldar el mercado de verduras. Esos matones no eran del pueblo, así que no tenían nada que temer. Inmediatamente corrieron hacia Tang y gritaron: «¿Estás planeando un motín?» Antes de que Tang pudiera hablar, fue golpeado en la cabeza con una barra de hierro por el matón. La sangre brotó mucho. Tang estaba gravemente herido. Los otros albañiles, al ver esto, no se atrevieron a decir nada. Ahora la arrogancia de Lao Wang se mostró muchas veces más que antes. Pero ¿cómo podría Tang tragar esta humillación? Antes fue respetado toda su vida por la gente. Todos se apresuraron a llevar a Tang a una pequeña clínica en el pueblo, para vendar y coser la herida. Afortunadamente su lesión no era grave. Cuando casi era mediodía, todos suspiraron de ira y volvieron al trabajo, porque sabían, la naturaleza humana de Lao Wang no les pagaría el resto si se iban. Cuando el trabajo estaba casi terminado, Tang regresó y usó la escalera para subir al techo, viendo que todos los que lo miraban querían ayudarlo. Pero Tang rechazó la ayuda de todos, porque planeaba hacerlo solo. No había necesidad de discutir el nivel de Tang. Con solo unos pocos movimientos arriba y abajo con 2 martillos, pronto toda la estructura de vigas del techo fue completada por Tang. 2 días después, todas las tejas estaban cubiertas en el techo. Finalmente se construyeron las 4 magníficas casas de tejas grandes de Lao Wang. La gente del pueblo no pudo evitar susurrar sobre la casa más grande de esta región. Un mes después, la casa fue completada. Los aldeanos se reunieron de nuevo, pero había un nuevo tema sobre la casa de Lao Wang. Después de mudarse a un nuevo hogar, la madre de Wang, que aún se estaba recuperando, de repente murió por una enfermedad grave. Porque Lao Wang y su madre solían tener mala reputación en el pueblo antes, a nadie le importó cuando su madre murió. En cuanto a Lao Wang, desde que se mudó a la casa, han ocurrido incendios de manera continua. La madre murió. La esposa se divorció.
Su hija estaba a punto de ser casada con el alcalde del pueblo para fortalecer su relación. De repente, la familia del esposo cambió de opinión. Hace unos días, alguien informó que Lao Wang fue arrestado en el mercado. Varias veces cuando la policía llegó a la entrada del mercado, todo el mercado de verduras estaba asustado y nadie se atrevió a intervenir. Los hermanos que seguían a Lao Wang se fueron uno a uno. Unos días después, se vio a Lao Wang yendo a restaurantes que servían comida en la ciudad, para pedir dinero. Quizá hubo tantas cosas tristes durante ese tiempo, que su mente perdió el enfoque por un momento. Cuando Lao Wang cruzaba la calle, de repente fue aplastado por un coche a toda velocidad. Nadie esperaba que una persona famosa como Lao Wang moriría tan trágicamente después de la muerte de Lao Wang. Su familia de repente se volvió pobre. En ese momento, la esposa de Lao Wang dijo que los activos de su familia le pertenecían a ella. Ella solo había escrito para divorciarse de Lao Wang, pero aún no había ido a la ciudad a solicitar un certificado. Su esposa vendió la casa recién construida a un empresario de la ciudad. Después de que tomó el dinero y se fue, para nunca volver. El nuevo dueño en esa ciudad quería construir un pequeño segundo piso, así que envió a los trabajadores a demoler el techo, pero cuando el trabajador levantó el techo de tejas, quedó atónito, aunque este trabajador había trabajado en la construcción durante muchos años. Nunca había visto un incidente así. En la viga principal de la casa, había 7 clavos grandes de hierro con formas extrañas, que estaban clavados uno al lado del otro. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. Todos sintieron que algo estaba mal. Después de observarlo durante mucho tiempo, un viejo trabajador vio una pista. Dijo que era brujería en la profesión de la carpintería, clavando la disputa familiar con un ataúd. Con este hechizo, todos en la casa morirían. La casa fue demolida finalmente, y reconstruida como un edificio de 2 pisos, del cual no pasó nada. Por culpa de este incidente, la gente no se atrevía a pedirle a Tang que trabajara más. Esta es una historia verdadera y extraña que le ocurrió a mi amigo, que tuvo lugar en 2014. En una zona residencial ordinaria, en el corazón de una ciudad bulliciosa. El nombre de mi amigo es Luis, un funcionario del gobierno, trabajando lejos de casa en los lejanos Estados Unidos. Debido a varios problemas, su esposa e hijo permanecieron en su país de origen. Después de una larga licencia, regresó ansiosamente a su nido, llamando para saludar a su esposa e hijo en el momento en que entró. Liam, su hijo, que acababa de empezar 3er grado, no pudo ocultar su alegría al ver a su padre de nuevo. Después de 6 meses de separación, Luis siempre se sentía culpable por la falta de tiempo pasado con su hijo, así que cada vez que regresaba, preparaba regalos cuidadosamente seleccionados. Esta vez, era una muñeca payaso única. Un regalo que había ido a buscar con gran esfuerzo, en una tienda en California. A diferencia de otros niños de su edad, que gustan de los coches o las pistolas de juguete, Liam tenía una pasión especial por las figuritas y muñecas. El niño estaba fascinado con el nuevo regalo, maravillándose constantemente de la exquisita artesanía y los movimientos flexibles del payaso. A partir de ese día, Liam parecía vivir solo en su propio mundo en su habitación, permaneciendo inseparable de su compañero de tela. Luis y su esposa estaban secretamente felices de que el costoso regalo hiciera feliz a su hijo, viéndolo como una pequeña compensación por la ausencia de su padre. Los 10 cortos días de permiso pasaron rápidamente, y Luis partió de nuevo apresuradamente, prometiendo ver a su esposa e hijo durante Año Nuevo lunar. Cuando Ted llegó, Luis regresó con anticipación. Pero esta vez, solo su esposa lo recibió con un rostro cargado de preocupación. A diferencia de su comportamiento habitual, tan pronto como dejó su equipaje, Luis preguntó ansiosamente sobre la ausencia de Liam. Normalmente el niño siempre era el primero en dar la bienvenida a su padre a casa. La esposa de Luis le contó con preocupación a su marido los extraños comportamientos que su hijo había exhibido durante su ausencia.
Ella dijo que Liam parecía haberse convertido en otra persona. Se encerró en su habitación, cortó la comunicación y solo murmuraba conversaciones al muñeco de payaso. A pesar de visitar muchos lugares para chequeos, los doctores solo le diagnosticaron autismo, resultante de la falta de afecto paternal. Luis entró suavemente en la habitación, con la intención de sorprender a su hijo con bromas conocidas. Sin embargo, de manera extraña, Liam ignoró completamente las palabras de su padre. Sentado de espaldas en una frialdad incomprensible, justo cuando Luis tocó suavemente su hombro, el niño de repente se giró bruscamente, con los ojos en blanco mientras gritaba de rabia, exigiendo que su padre no lo tocara. El rostro agotado de Liam, las ojeras bajo sus ojos y su mirada feroz, dejaron a Louis y a su esposa completamente en shock. La esposa confirmó con tristeza que esta condición había comenzado justo después de que él salió de casa. La última vez que vio a su hijo en un estado tan deteriorado, Louis sintió como si un cuchillo le atravesara la mente, y una oleada de remordimiento llenó su corazón. Aún pensaba que su larga ausencia había causado el autismo de su hijo. Louis reprimió su dolor y se acercó suavemente a su hijo, con la intención de invitarlo a jugar al juego de montar a caballo que solían jugar. Louis extendió la mano hacia el muñeco de payaso en la mano de Liam para comenzar el juego. Nunca podría haber esperado que esa acción desencadenara una explosión. Liam comenzó a gritar frenéticamente, su cuerpo temblando violentamente, mientras luchaba por recuperar el muñeco de las manos de su padre. Al escuchar el grito desgarrador y la reacción agresiva de su hijo, Louis permaneció congelado, con gotas de sudor frío recorriéndole la cara por el miedo. Ese rostro que alguna vez fue infantil ahora estaba distorsionado como una bestia salvaje, sus ojos enrojecidos llenos de venas aterradoras. La esposa entró apresurada para intervenir, confesando que también había intentado quitar la muñeca antes, pero el resultado fue igualmente horrible. Solo ahora, realmente se dieron cuenta de la gravedad de la enfermedad psicológica que su hijo estaba sufriendo. En la tranquila sala de estar, la pareja decidió llevar a Liam a ver a un especialista de renombre. A la mañana siguiente cayó la noche, pero un evento aún más extraño los esperaba en las sombras. A medianoche, mientras Louis dormía profundamente por el cansancio de su largo viaje, su esposa se despertó para ir al baño. Mientras pasaba por la sala, de repente escuchó ruidos extraños que venían de la cocina, junto con una sombra oscura parpadeante, abriendo la puerta para mirar adentro. Quedó atónita al ver a Liam agachado frente al refrigerador completamente abierto. Inicialmente se sintió feliz, pensando que su hijo tenía hambre y estaba buscando comida de manera proactiva después de tantos días de letargo. Sin embargo, cuando el niño giró la cabeza, apareció una escena aterradora. Liam estaba devorando un trozo de carne cruda, manchada de sangre, sus ojos blancos y sin alma. Liam vio a su madre y se rió. Abrumada por el terror, ella colapsó en el suelo. Solo pudo pronunciar el nombre de su hijo en desesperación. El rostro de Liam estaba completamente deformado, con sangre y carne manchadas alrededor de sus ojos y boca, como un payaso de terror mientras se acercaba lentamente a su madre. Mientras la madre estaba paralizada en el suelo, Louis, al escuchar gritar a su esposa, corrió y sostuvo fuertemente a Liam para detener su agresión. Encontrándose restringido, el niño luchaba frenéticamente, pataleando y golpeando salvajemente mientras gritaba constantemente por carne. Esa imagen ya no era la de un niño, sino la de una criatura sedienta de sangre esperando devorar a su propia especie. Temprano a la mañana siguiente, Louis llevó a su hijo a ver al psicólogo más famoso de la ciudad. Dada su estado de alta agitación, el especialista se vio obligado a administrar un sedante para ayudar a Liam a calmarse en la oficina. El doctor comenzó a investigar a fondo la causa de esta enfermedad peculiar. El análisis inicial todavía apuntaba a la falta de afecto por parte del padre, lo que hacía que Louis se sintiera aún más atormentado. El doctor le preguntó a Louis si había ocurrido algo anteriormente. Durante su conversación,
Luis mencionó casualmente el regalo de la muñeca payaso, de América del Norte. La mirada del especialista cambió de repente. Mostró un interés particular por ese juguete, y de inmediato le pidió a Luis que lo trajera para verlo. Sintiendo que algo inusual ocurría, Luis fue inmediatamente a casa a buscar la muñeca, y la trajo de vuelta para que el doctor la examinara. Tras una cuidadosa inspección, el especialista adivinó vagamente algo, y de repente preguntó sobre el verdadero origen del objeto. Luis se quedó asombrado cuando el doctor adivinó correctamente que provenía de la región fronteriza de México. Era una tienda cerca de su lugar de trabajo. El especialista reveló que había pasado tiempo en un intercambio médico en México, así que él tenía un gran conocimiento sobre estas cosas ocultas y siniestras. Afirmó con firmeza que este era un objeto extremadamente malévolo, que los lugareños nunca se atreverían a tener en sus hogares. Después, el doctor no ocultó nada y les contó todo lo que sabía sobre esta muñeca. Resultó que este tipo de muñeca fue elaborada por pueblos indígenas en México. Los materiales utilizados para hacerlas eran casi en su totalidad de verdad, piel humana y cabello. Este tipo de muñeca era utilizada por los locales como ofrenda, para alimentar las almas de los difuntos, especialmente las almas de niños que murieron jóvenes. Los pueblos indígenas solían colgar estas muñecas en árboles o en tumbas, y absolutamente nunca permitían que los niños jugaran con ellas. Con el tiempo estos espíritus malignos se volvían sedientos de sangre, y a menudo eran utilizados por brujos negros en rituales para invocar demonios. Mientras escuchaba, Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, dándose cuenta de que había traído esta calamidad a su propio hijo. Se apresuró a suplicar al doctor que encontrara una manera de disipar a este espíritu maligno. El especialista negó con la cabeza y suspiró, ya que solo era un médico y no un exorcista que pudiera romper una maldición. Su único consejo en ese momento fue alejar la muñeca lo más lejos posible de Liam, lo más lejos que pudiera. Mirando la muñeca pecadora, una oleada de ira surgió en Luis, porque un juguete sin alma había destruido a su familia. Decidió que él, personalmente, terminaría con la existencia de ese objeto malvado, para que ya no pudiera acosar a su hijo. Esa noche, en medio de la noche silenciosa, Luis llevó la muñeca a un terreno baldío en un parque. Lo arrojó fríamente al suelo y vertió gasolina por todo el cuerpo de cerámica y tela de la muñeca payaso. Aunque no sabía si este método sería efectivo, era la única opción que tenía para salvar a su hijo. Una chispa se encendió en la profunda oscuridad, y luego cayó lentamente, llevando consigo algo increíblemente inquietante. El fuego empapado en gasolina se encendió de inmediato, devorando a la muñeca payaso en un instante. Un olor fuerte y desagradable surgió como el olor a carne animal carbonizada, haciendo que Luis se estremeciera. Después de unos 10 minutos, todo lo que quedó fue un montón de cenizas negras bajo la luz de la luna. Todo finalmente llegó a su fin aquí, trayendo paz a la familia de Luis, y también al vecindario. Después de unos días de tratamiento, Liam recuperó su color y volvió a ponerse rosado. Y empezó a jugar baloncesto con sus amigos. Viendo a su hijo volver a ser animado y alegre, Luis finalmente pudo aliviar la carga de su corazón. También decidió cambiar su carrera, solicitando una transferencia de regreso a su país natal, para estar cerca de su familia. Esta historia aterradora trata de un hombre rico llamado Ronald Trump, quien era famoso por ser tacaño en la zona. No necesitaba hacer nada, ya que heredó una gran fortuna de las inversiones de su padre. Un día llevó a su perro llamado Lele a una taberna para comer. Pidió algunos platos deliciosos, y disfrutó de la comida a su antojo. Siempre había vivido así, sin preocupaciones, sin esposa ni hijos. Mientras comía,
Un mendigo fuera de la puerta llamó, pidiendo comida. El señor Trump estaba acostumbrado a esta escena. El mendigo, tan hambriento que se tambaleaba mientras caminaba débilmente, le suplicó al señor Trump por algo de comida sobrante para llenar su estómago. En ese momento, el señor Trump levantó un muslo de pollo frente a él. El mendigo se arrodilló, extendiendo un cuenco como si esperara recibir el muslo de pollo. Todos en la taberna estaban sorprendidos por la generosidad del señor Trump. Lele, esto es para ti. Después de comer, tienes que cuidar la casa y mantener la puerta segura. Pero la comida no era para el mendigo. Era para su perro, que estaba sentado bajo sus pies. El señor Trump entonces le ordenó al camarero que ahuyentara al mendigo, afirmando que el mendigo arruinaba su apetito. Después de terminar su comida, vagó por el mercado. Ya empezaba a oscurecer. El señor Trump estaba ligeramente borracho. Una repentina necesidad de orinar lo golpeó, desabrochó sus pantalones, y entró en un callejón estrecho. Aunque podría habérselo aguantado hasta llegar a casa, el señor Trump decidió aliviarse allí mismo. Para ahorrar agua en la limpieza en casa, se apoyó en la pared y empezó a atender sus necesidades. El olor a orina lo hizo más alerta, y por un momento notó que alguien estaba sentado junto a él. Pensó quién estaría sentado aquí haciendo sus necesidades en público. Pensó que él era el único que se aliviaba. Pero alguien más era tan frugal que estaba defecando en la calle. Pero cuando miró más de cerca, no era el mendigo de antes. ¿Por qué estaba muerto aquí? Aún más aterrador. El mendigo tenía los ojos muy abiertos. Mirándolo fijamente, el señor Vago maldijo. Rápidamente se subió los pantalones y salió, sin olvidar salpicar un poco de orina sobre el cadáver del mendigo. Tan pronto como salió del callejón, el señor Trump vio a varios individuos harapientos peleando por algo. Extrañamente, ¿por qué estaban estos extraños jóvenes jugando aquí por la noche? Al observar más de cerca, era un durazno fresco, de aspecto delicioso. De buen humor, señor. Trump agarró el durazno, pensó que los mendigos no merecían una fruta tan deliciosa. Seguramente la habían robado de algún lugar, como tenía antojo de fruta para refrescarse después de la comida. Mordió con entusiasmo, disfrutando del sabor. Al terminar, se limpió la boca, esperando que los mendigos lo miraran con desprecio, pero en cambio le dio una sonrisa extraña. De repente el señor Trump sintió que le rugía el estómago. Aunque acababa de comer, ahora tenía un hambre terrible. Para su horror, notó que su rostro se caía. Lo tocó, y en cuestión de momentos, sus mejillas se hundían, y su ropa también se aflojaba. Había perdido peso visiblemente. Impactado, se dio cuenta de que, de ser un hombre gordo, se había convertido en un mendigo delgado. Justo cuando todavía estaba aturdido por la conmoción, escuchó a su perro gruñendo. El perro ya no lo reconocía. El perro se lanzó hacia él, y empezó a morder furiosamente. El señor Trump quedó completamente desconcertado, sin entender por qué su perro actuaba con tanta agresividad. Rápidamente se alejó del perro que había criado durante tanto tiempo. Una vez que llegó a la calle del mercado, su estómago rugió con dolor como si le estuvieran desgarrando por dentro. Pensó en ir a una taberna para llenar su estómago, y rápidamente corrió hacia ella. Sin embargo, después de revisarse, se dio cuenta de que no tenía dinero encima. Esto era extraño, siempre guardaba dinero en un bolsillo oculto de su abrigo. En este momento, sus intestinos dolían terriblemente, y el señor Trump sentía el intenso dolor del hambre. No tenía otra opción que mendigar por comida, pero el dueño de la taberna lo echó sin dudarlo. Incapaz de soportar el hambre, el señor Trump vio algunas hojas al borde de la carretera. Pensó, estoy demasiado hambriento ahora. Me arriesgaré y comeré esto por ahora. Él inmediatamente agarró las hojas y se las metió en la boca. Tierra y insectos se mezclaron con las hojas, pero se los tragó todos. Pero cuanto más comía, más intensa se volvía su hambre. Se retorcía de dolor en el suelo. Después de un rato de agonía, murió de hambre allí mismo.
Su muerte fue una vista triste. Hace solo unas horas estaba lleno. Y ahora moría de hambre, de una manera tan lamentable. En su delirio, el señor Trump vio aparecer el fantasma del mendigo desde el callejón. El fantasma le dijo que lo que había sufrido era lo mismo que había pasado el mendigo antes de morir. Si tan solo el señor Trump hubiera mostrado un poco de compasión, él podría haber salvado una vida. De repente el señor Trump se despertó de golpe. Se dio cuenta de que en algún momento había dormido junto al cuerpo muerto del mendigo. Suspiró aliviado al darse cuenta de que todo había sido solo una pesadilla. Quizás se había quedado dormido porque estaba demasiado borracho, pero el miedo todavía persistía. Él sabía que la pesadilla le había servido como advertencia. Así que contrató a personas para limpiar el cuerpo del mendigo y enterrarlo correctamente. Ahora su conciencia se había despertado. Después de experimentar la agonía de morir de hambre, a partir de ese momento, el señor Trump se volvió más generoso y empezó a hacer buenas acciones. Trabajaba más duro ahorrando dinero para ayudar a más personas pobres. Esta historia de horror trata sobre un mandarín que criaba más de 100 búfalos y vacas. Su mayor alegría cada día era sentarse bajo un árbol, observando a su ganado pastar. Ese año, durante un verano abrasador, el mandarín estaba como de costumbre, sentado bajo el árbol, cuando un joven se acercó apresuradamente desde la distancia. El joven se sentó bajo el árbol para refrescarse. Llevaba un pañuelo en la cabeza y el sudor empapaba su rostro por el calor opresivo. Porque hacía mucho calor. Cogió una hoja grande del árbol para abanicarte. Aunque no ayudaba mucho, el mandarín le aconsejó que se quitara el pañuelo, diciendo que se sentiría mucho más fresco, pero el joven se negó firmemente. Mientras se abanica, el joven suspiró. Si tan solo tuviera un vaso de vino frío ahora mismo, realmente ayudaría a combatir el calor. Encontrando al joven interesante, el mandarín lo invitó a su casa, diciendo que si no le importaba, tenía vino frío para ofrecer. Entonces, ordenó a sus sirvientes que trajeran un buen jarro de vino que había estado enfriándose en el pozo. El mandarín y el joven bebieron juntos. El vino fresco era refrescante, y su conversación se volvió tan cálida y amistosa como si fueran compañeros de mucho tiempo. Después de unos cuencos, el joven comenzó a sentirse mareado, y, de manera subconsciente, se quitó el pañuelo de la cabeza. El mandarín se sorprendió en el momento en que vio lo que había debajo. Había una razón por la cual el joven se había negado a quitarse la bufanda. En la parte posterior de la cabeza del joven, una tenue luz brillaba como si un halo emanara de ella. Curioso, el mandarín quería mirar más de cerca, lo que hizo que el joven se pusiera extremadamente ansioso. Advirtió que lo que había detrás de su cabeza era muy importante, y absolutamente no debía ser examinado. Después de unos cuantos cuencos más de vino, el joven ya no podía resistir el alcohol, y se desplomó sobre la mesa, profundamente dormido, viendo al joven inmóvil. El mandarín no pudo resistir su curiosidad, y se acercó a él. Vio un gran hueco en la parte posterior de la cabeza del joven, cubierto con una delgada capa de carne. Algo dentro se estaba moviendo. Aunque un poco asustado, su curiosidad se apoderó de él, y el mandarín levantó cuidadosamente la membrana carnosa. Una pequeña criatura que se asemejaba a un ternero pero con alas. De repente salió volando el mandarín. Intentó atraparla, pero era demasiado tarde. Salió disparada por la ventana y desapareció. El joven se despertó al instante, en pánico, como si algo catastrófico hubiera ocurrido. Gritó: «¡Se acabó! Todo ha terminado, esto es un desastre». Explicó que si la criatura escapaba, probablemente causaría la muerte de todo el ganado en la zona por una plaga. El mandarín se sorprendió. Balbuceó preguntando qué se podía hacer. Resultó que el joven era la plaga de la DAT, del ganado, y lo que el mandarín había liberado era la plaga del ganado. La peste del buey, una enfermedad que mata a cada vaca y búfalo que toca. La mayoría de las personas en la región dependían de criar ganado para sobrevivir. Si esta enfermedad se extendiera, ¿cómo vivirían? El mandarín estaba aterrorizado.
El dios de la peste suspiró y dijo: esto también es culpa mía por beber demasiado. Escribiré un remedio, sigue la receta, y curará la peste del buey. Puedes compartirlo con los demás. Luego le dio al mandarín una receta para tratar la enfermedad, y se despidió. Así fue. 3 días después, el ganado en un radio de 10 millas comenzó a enfermarse de peste bovina. El mandarín, ahora ansioso, instruyó a su primo para que fuera a reunir los ingredientes para la medicina. Sin embargo, dio instrucciones especiales de que ya tenía la receta, y le dijo a su primo que la siguiera estrictamente. Enfatizando no compartirlo con forasteros, el mandarín tenía la intención de curar solo el ganado suyo y de su primo, manteniendo el remedio en secreto de la gente local. El primo preparó la medicina exactamente como se le indicó, y realmente curó la plaga de los bueyes, pero el primo no pudo soportar ver a otros agricultores ir a la quiebra, así que compartió el remedio ampliamente, ayudando a curar a todo el ganado afectado. Curiosamente, sin embargo, el mandarín también usó la misma medicina, pero no logró curar su propio ganado. Más de 100 cabezas del ganado del mandarín murieron por la plaga del buey, dejándolo devastado e indefenso. Afortunadamente, unas pocas vacas hembras sobrevivieron. No fue hasta 3 años después que el rebaño volvió a crecer poco a poco, hasta superar las 100 cabezas, y solo entonces el mandarín recuperó su riqueza. Esta historia tuvo lugar en Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan. Después de estar desempleado durante 4 meses, encontré un puesto de carnicero, que estaban contratando en un mercado de verduras. Aunque este trabajo no era un negocio serio, no tenía otra opción con mis ahorros. Entré en esa carnicería, y quería conocer al carnicero para entrevistarme para este puesto. En cuanto entré, pude oler el fuerte olor a sangre. El dueño de la carnicería era un hombre saludable, de mediana edad, con barba. Siempre había sentido que todos los carniceros tenían algo que me daba miedo. El jefe era una persona muy directa. Me habló sobre el salario y lo que tenía que hacer, y me dijo que este también era un trabajo duro. Si yo fuera yo antes, nunca habría elegido trabajar en un entorno así. Sin embargo, las circunstancias actuales no me permiten tener más opciones. Entonces los dos conversamos un poco más sobre los detalles del trabajo. Después de terminar el proceso de contratación, empecé a trabajar esa misma noche. Antes de eso, realmente no podía imaginar cómo sería este trabajo, pero cuando empecé a trabajar, encontré que este trabajo era bastante sencillo. Mi tarea era cortar la carne de cerdo en trozos pequeños. Luego usaría la picadora para moler la carne muy finamente. La carne fresca se vendería durante el día. Lo que quedaba de carne picada se vendería al restaurante por la noche. Así que este trabajo solo se podía hacer de noche. Nunca pensé que haría un trabajo tan aburrido y asqueroso. Sin embargo, a veces la gente tenía que inclinarse ante la realidad de la sociedad. Por muy talentoso que fueras, mientras no pudieras pagar el alquiler, aún tendrías que dormir en la calle mañana. Así que, incluso mientras el olor a carne picada y náuseas me atormentaba, tenía que seguir soportando. El dueño del restaurante era Dai. Era extranjero, y vivía en la habitación trasera de la carnicería. Cada noche, antes de irse, siempre pedía 2 platos y bebidas en la pequeña tienda de al lado. Intenté mucho en este trabajo, pero parecía que el dueño era un alcohólico. Tenía poco interés en mi trabajo. Lo que me hacía sentir aún más extraño acerca del jefe, era que cada noche, cuando estaba borracho, empezaba a maldecir a la gente, insultando horrible incluso a una mujer. Después de reprender todo tipo de cosas, se quedó dormido por el shock. Tuve que arrastrarlo hasta la cama en la habitación de atrás varias veces. Trabajé allí durante más de 10 días en un abrir y cerrar de ojos. Una noche, el jefe tuvo que salir a reunirse con gente en un restaurante bastante grande. No olvidó advertirme que tuviera cuidado con la tienda, y que prestara atención a la seguridad. Le respondí rápidamente que podía confiar completamente en mí. Después de 10 días de trabajo, el jefe poco a poco se acercó a mí y se sintió más cómodo conmigo. Yo también empecé a pensar de manera diferente sobre el jefe. No era una persona tan mala, excepto por su temperamento ligeramente agresivo y su alcoholismo.
Como el jefe no estaba en casa, corté la carne un poco más grande para evitar problemas. Sentía que ya lo conocía, todas las capacidades de esta potente picadora de carne. Pero inesperadamente ese día, porque no removí todos los huesos de la carne, hice que la picadora se atascara. Viendo el montón de cerdo que esperaba ser triturado, empecé a pensar y de repente recordé que también había una cortadora de carne en el restaurante que normalmente colocaba en la estantería, en la esquina del local. Pensé que sería un equipo de respaldo razonable, así que lo saqué. Esta picadora de carne estaba limpia. Necesito limpiarla y luego enchufarla para moler la carne, pero no esperaba lo que iba a suceder después. En cuanto el cable se conectó a la toma de corriente, la luz de la habitación parpadeó 2 veces. En ese momento, pensé que era porque la línea de la cortadora de carne no estaba bien. Después de parpadear unas veces, la bombilla volvió a la normalidad. Y ya no le di importancia. Tenía miedo de que se atascara de nuevo. Revisé el trozo de carne de hace un momento, cambié el cuchillo y empecé a moler otra vez. Pero en ese momento ocurrió algo extraño. La picadora de carne funcionó durante mucho tiempo, pero no produjo carne. En cambio, salió mucho cabello negro, que parecía cabello humano. Saqué esas cosas del grifo. Cuando miré más de cerca, resultó ser un cabello largo de mujer. Honestamente, el cabello largo en la cabeza de una mujer suele ser bonito, pero una vez cortado y sostenido en la mano, a la gente le da escalofríos. En ese momento fui alcanzado por una fuerte descarga eléctrica. Por un instante mi mente se nubló y se sintió vacía. En ese momento mi mente era como estar en una película. Vi a una mujer desnuda acostada sobre una tabla de cortar. Junto a ella había un hombre fuerte de pie con un cuchillo. Lo que siguió fue una escena sumamente sangrienta. Ese hombre estaba cortando el cuerpo de la mujer en incontables pedazos, con un cuchillo. Luego la carne de la mujer era prensada en una picadora de carne, y se convirtió en un buen puré. Esta escena me dio náuseas. Cuando todas las partes del cuerpo fueron desechadas, solo quedó la cabeza de la mujer de cabello largo. Pero la cabeza de esa mujer no cabía en la picadora de carne, y los cabellos largos se enredaron en los engranajes de la picadora. Aunque era una larga historia, las imágenes de esa historia pasaron rápidamente por mi mente, y me desperté de inmediato, pero cuando miré hacia abajo de repente vi una cabeza humana en una picadora de carne. Grité de miedo y mis piernas ya no podían sostenerme. Me senté en el suelo. Estaba en shock por la horrible escena ante mis ojos. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de entenderlo. De repente, una mano grande se posó en mi hombro desde atrás. Estaba tan asustada que grité y giré la cabeza de repente para ver quién era. Resultó que era el jefe. Había vuelto después de terminar de cobrar la cuenta. Al verme sentado en el suelo, me preguntó qué estaba haciendo, porque estaba sentado en el suelo así. Me levanté y le dije al jefe que su picadora de carne de respaldo parecía estar goteando electricidad, y parecía que me habían electrocutado. Estaba tratando de hablar con mi jefe sobre lo que acababa de ver antes. Me di la vuelta, y encontré que todo estaba normal en la picadora de carne. Las escenas que vi hace un momento parecían ser solo alucinaciones mías. El jefe echó un vistazo a la picadora de carne en el escritorio, y de repente se enojó mucho. No sabía por qué esta tontería lo hacía tan enojado. Me despidió porque desobedecí. Extrañamente, no solo me pagó el salario completo, sino que también me dio 501 más. No quería saber más sobre esto. Después de haber salido de la carnicería, yo pensé que debía haber algún secreto horrible allí. En 1991 ocurrió en Sha Tin, Hong Kong. Después de graduarse de la secundaria, no tenía trabajo y solo vagaba todo el día. Así que mi padre me envió a la casa de un pariente lejano, para aprender a pintar profesionalmente. En realidad se trataba de hacer personas de papel, caballos de papel y estructuras de papel. En resumen, era una colección de objetos de papel utilizados para quemar.
porque esta era una profesión asociada con los muertos. Muchas personas la encontraban poco atractiva al principio, yo no era una excepción, pero después de más de un año de estudio, mi perspectiva cambió drásticamente. Primero y ante todo, esto era una fuente principal de ingresos para mi familia, con algo de papel de colores y cañas de arroz secas, que podían venderse por dinero, y era una industria altamente especializada. Y mi maestro, no sé qué decir sobre él, pero era muy conocido dentro de un radio de 10 millas y 8 pueblos cercanos. Él fue un gran maestro para mí, y me enseñó muchas cosas. Mi maestro y yo movimos unos grandes animales de papel fuera de la casa, una mañana de septiembre, para hacer espacio. Mi maestro también estaba muy familiarizado con el proceso funerario, y frecuentemente era invitado a realizar rituales funerarios. Pero antes de irse me dijo que las personas de papel terminadas nunca deberían tener sus rostros pintados, porque la gente del papel se volvería espiritual. Dibujar almas era el término utilizado en la industria del dibujo en papel para describir a los artesanos que usaban color para dibujar los rasgos faciales de una persona en los de papel. Creía que era porque tenía miedo de que hiciera una cara fea y desperdiciara mi tiempo, así que no me importaba mucho, y tenía miedo de que el maestro me molestara. Así que seguí trabajando en casa. La mayoría de la gente tenía miedo de entrar en la tienda de papel. De hecho, después de acostumbrarme, prefiero estar solo y trabajar más rápido. Moldeé la maicena empapada en aceite caliente en forma de un esqueleto humano, y se ensambló rápidamente. Una vara de hoja de palmera empapada en aceite caliente no solo era fuerte, sino también difícil de romper, haciendo que sea muy conveniente y flexible. El alambre que conecta el cuerpo de papel tenía que estar hecho de fibra de risino. Estas cosas no habían sido demasiado descuidadas bajo la supervisión del maestro. El maestro afirmaba con frecuencia que en esta profesión no deberías engañar a la gente porque había fantasmas. Era fácil engañar a la gente, pero no era fácil engañar a los fantasmas. Estos materiales eran típicamente preparados por el propio maestro, y todo lo que pude hacer fue seguir. En nuestra industria, el papel que se ponía en el marco se conocía como cuero, que se refería al tipo de piel que se pegaba al cuerpo de papel. Todo buen cuero estaba hecho de paja seca. No se utilizaba pegamento en la fabricación de yeso, que se hacía de harina y puré de arroz glutinoso. La proporción de agua a harina, así como la temperatura, fueron críticas para asegurar flexibilidad. Aunque muchas personas ya no estaban interesadas en este antiguo oficio, mi maestro siempre estaba interesado en él. Aunque a veces podía discrepar con él, aún así, lo respetaba mucho. Después de más de un año de estudio, había dominado todas estas cosas. Me tomó media mañana, y aunque no podía ver la sofisticación del esqueleto interior, la apariencia exterior era casi idéntica a lo que el maestro habría hecho. Saqué un estuche de lápices del cajón para colorear al hombre de papel, y quería dibujarlo con ropa. En ese momento estaba frente al hombre de papel, pero de repente sentí que unos ojos me miraban desde detrás del escritorio. Miré hacia atrás y solo estaba el hombre de papel. Descubrí que el juego de pinceles del maestro estaba diseñado especialmente para dibujar personas y crear sus almas en papel. En ese preciso momento se me ocurrió una idea. El color del cielo afuera se oscurecía gradualmente. Para ese momento el maestro aún no había regresado. Quizás se olvidó del tiempo porque lo habían invitado a beber. Pero después de una larga lucha, renuncié a los pensamientos en mi corazón, sin querer irritar a mi maestro. Ya eran las 10 de la noche y el maestro no había regresado. Y cuando miré a las personas de papel en la habitación, sentí una extraña sensación en mi corazón. Tuve algunos problemas así. No podía olvidar una idea que se había formado en mi mente. Siempre quise hacerlo, pero mi maestro nunca me permitió hacerlo. Así que esta era una buena oportunidad para mostrarlo. Así que empecé a dibujar almas para las personas de papel con cautela. En realidad, disfrutaba escribir y dibujar, así que creía que podía dibujar muy bien. Solo que si el dibujo era malo, el maestro lo consideraría una pérdida de tiempo. Así que fui muy cuidadoso y terminé mi primer hombre de papel con nerviosismo. Y fue un gran éxito. Me volví más atrevido y rápidamente dibujé la segunda persona de papel. Lo único que no entendía
Era porque había tanto rojo en la caja de colores del maestro. Cuando terminé miré mi obra maestra y vi que era tan buena como el hombre de papel hecho por el maestro. Hablando del conmovedor hombre de papel, creía que era incluso más hermoso que su hombre de papel. Todo había sido limpiado, pero el amo no había regresado. Seguramente había estado demasiado borracho, así que me fui a la cama primero. No podía dormir bien porque siempre estaba preocupado por cuándo regresaría el amo para abrirle la puerta, pero mis párpados no escuchaban a mi cuerpo y me quedé dormido sin darme cuenta. Cuando me acosté quizás tuve una buena noche de sueño también, porque escuché a la gente caminando. El sonido era muy extraño. Parecía que alguien había estado caminando frente a la puerta, y de vez en cuando se podía escuchar el sonido de papel frotándose. Me senté y hubo un ruido en la cama, seguido de un sonido frente a la puerta. Pensé que eso era extraño. Era esa mi fantasía. Revisé el reloj de péndulo en la mesa. Ya era pasada la medianoche. Tenía miedo de que el profesor regresara borracho y tambaleándose, causando problemas desde afuera, así que me levanté y salí a ver. Pero lo que me pareció extraño fue que no había nadie afuera, y no podía averiguar de dónde venía la voz. Abrí la puerta una vez más, y miré hacia el patio para ver si había algo allí. Sin embargo, el patio también estaba vacío. El amo puede haber bebido demasiado y dormido en la casa de un conocido. Es poco probable que regrese esta noche. Parece que el sonido que acabo de escuchar fue un sueño, porque estaba soñando en ese momento. Sin embargo, la luz en la habitación me permitió ver una sombra negra, que se acercaba corriendo hacia mí y detrás de mí apareció un hombre con un palo de madera. Antes de que pudiera ver mejor, un palo de madera me golpeó en la cabeza. No podía entender qué estaba pasando debido al ataque sorpresa. Fue solo entonces que, a regañadientes, me levanté, mirando hacia atrás, para ver quién me había golpeado, pero cuando lo vi claramente, me dio vueltas la cabeza. ¿Cómo podía hacer esto? Delante de mí estaba el hombre de papel que acababa de hacer hoy. Un hombre de papel, con esqueletos hechos de tallos de palma y papel de paja. ¿Cómo pudo moverse el hombre de papel que tenía delante de mí? Y hasta quiso matarme con esa vara que sostenía. Ahora me da igual eso. Así que retrocedí lo más rápido que pude, evitando el garrote que seguía golpeando hacia abajo, pero en ese preciso momento, mi mano entró en contacto con algo. Una guadaña utilizada para cortar arroz. Agité desesperadamente la guadaña hacia adelante, cortando un largo agujero en el muslo del hombre de papel. Los movimientos del hombre de papel se detuvieron, pero estaba aterrorizado por dentro, como si mi obra maestra estuviera siendo destruida por mí mismo. Esos esqueletos hechos de tallos de palma y pieles de pergamino eran completamente mi propia creación. Estaba en un estado de shock en ese momento. No estoy seguro de dónde saqué ideas tan ridículas. El hombre frente a mí estaba a punto de asfixiarme. Mientras yo aún estaba aturdido, el hombre de papel de repente se lanzó hacia mí. Quizás porque dibujé demasiado. El hombre de papel en ese momento parecía ser una persona real, lo cual era muy extraño. Inmediatamente descarté esas ideas ridículas y seguí moviendo mi hoz hacia adelante, porque la media luna era tan afilada que podía ver que había cortado algunos agujeros en el cuerpo del hombre de papel. A pesar de que toda la piel había sido rasgada y desgarrada, los esqueletos en su interior habían sido abiertos. Los movimientos del hombre de papel continuaban. El hombre de papel se lanzó frente a mí en un abrir y cerrar de ojos, un gran palo en su mano levantado hacia mí. No podía resistir. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y esperar a que el palo cayera. Pero en ese momento sentí una luz frente a mí y calor expandiéndose. Cuando abrí los ojos, había un hombre de papel en llamas frente a mí, con una antorcha atravesando su pecho. Había una figura de pie detrás de la luz ardiente y las llamas furiosas, sosteniendo una antorcha. Cuando el maestro había regresado, él vio mi situación y usó antorchas para aliviar mi asedio. Cuando vi a mi amo regresar, solo quería contarle lo que había pasado, pero él me detuvo abruptamente. Cuando dije, «Maestro, justo ahora, eso, pero se volvió completamente real. Saca todos los papeles de las personas
Para evitar un desastre, el maestro ordenó que quemara inmediatamente todas las figuras de papel que había hecho hoy. Los frutos del trabajo de mi día se convirtieron en un fuego furioso en un abrir y cerrar de ojos, pero después de presenciar la horrible apariencia del recientemente resucitado hombre de papel, sentí que debía quemarlo todo. El maestro preguntó por qué las personas de papel se habían vuelto reales, y por qué les había dado un alma. Resultó que la historia tiene una larga historia y muchos secretos antiguos. Esta alma dibujada es incluso una anécdota interminable. Si dibujas al hombre de papel demasiado parecido a un humano, tendrá un alma. El hombre de papel solo necesitaba huesos, y su responsabilidad era reemplazar las almas de los muertos. Así que el hombre de papel no podía tener un alma. En la caja de tiza del maestro había un color rojo, hecho de polvo de sangre de gallo mezclado con cinabrio, que solo se podía encender en el último momento, cuando el hombre de papel y el caballo de papel estaban a punto de ser quemados. Así fue como terminó. Sigo aprendiendo técnicas artesanales del maestro, sigo haciendo este trabajo, pero tengo mucho respeto por las personas que me precedieron. He visto muchas cosas extrañas en estos días en este negocio, que era conocido como hacer negocios con los vivos durante el día y hacer negocios con los muertos por la noche. Me mudé a la ciudad para ir a la universidad, y residía en el dormitorio de la escuela. Esa noche, mientras recorría el dormitorio, vi mucho humo. Alguien estaba quemando algo y el aroma a humo me hizo llorar. Yendo un poco más lejos, noté a una anciana en un callejón cerca del dormitorio, quemando solo papel en el suelo. La curiosidad me despertó y abrí los ojos para mirar más de cerca, porque parecía estar haciendo algo que no fuera solo quemar papel. Ella llevaba pantuflas y golpeaba continuamente algo. Eso me resultaba extraño, ya que nunca había visto algo así antes. La curiosidad me llevó a detenerme y mirar más de cerca, ya que ella estaba sentada de espaldas a la entrada y me preguntaba qué estaba haciendo. Así que levanté mi cuerpo para mejorar mi visión. Cuanto más la miraba, más aterrorizado me sentía. La anciana seguía golpeando el objeto mientras murmuraba, como si estuviera lanzando un hechizo, lo cual era aterrador. Y luego me di cuenta de que lo que estaba golpeando era una muñeca de papel. Estaba tallada en forma de humano, tendida en el suelo y golpeada sin piedad. Reuní el valor para acercarme a ella y escuchar lo que decía. Ella se dio la vuelta abruptamente y me miró. Su expresión era aterradora. Me sorprendí y me aterrorizó en ese momento, porque tenía miedo de lo que me haría. Así que salí de allí apresuradamente. No estaba seguro de por qué tenía tanto miedo de una anciana. Fuera del callejón había muchas otras personas sentadas en la calle, haciendo lo mismo, lo que me hizo reflexionar mucho. En ese momento había estado caminando un rato, pensando todo el camino, y llegué al dormitorio sin darme cuenta. Cuando llegué a mi habitación, mi compañero de cuarto Jan vio que estaba sudando, y se rieron de mí. Si acababa de regresar de una cita con mi novia, que me veía tan cansado. Inmediatamente me sequé el sudor, recuperé la calma, y les informé que acababa de presenciar algo aterrador. Luego les conté lo que había visto antes, contrario a lo que esperaba. Cuando terminé, él afirmó que esto era una actividad típica. Al ver esto, pregunté más directamente sobre las preguntas que me habían estado molestando todo el tiempo. Él dijo que era una ceremonia anual para eliminar las maldiciones por inducción, que los ancianos generalmente realizaban para sus descendientes.
Me quedé aún más desconcertado después de escuchar eso, ya que no tenía idea de qué era una maldición por inducción, o por qué se realizaba alrededor de este dormitorio. Jan me contó una historia que había escuchado y observado aquí en ese momento. Ahora estaba mucho más aterrorizado, ya que lo había oído mencionar que había un encantamiento con muñecas en el dormitorio anteriormente. Encendió un cigarrillo lentamente y recordó un año atrás. Estaba en la misma habitación que los otros chicos en ese momento, incluyendo a dos llamados, Sin y Bing. Estaban limpiando la habitación como de costumbre ese día, cuando Sin entró desde afuera. «Oye, ¿te acaba de dejar tu novia? Tu cara parece un dumpling sobrante», dijo Bing. Pero Sen fue diferente ese día. Apartó a Bing y le ordenó que no lo molestara. Con tono irritado, fue directamente a la cama. Normalmente nunca alzaría la voz delante de sus amigos. Jan Subin entonces dijo que Sin debía de estar agotado. No tenía malas intenciones. Sin gritó fuertemente justo cuando Jan y Bin estaban a punto de darse la vuelta e irse. Pánico. Ellos se voltearon y vieron a Sin sujetándose la cabeza y llorando de dolor. Cada vez era más evidente, como si estuviera sufriendo mucho. Jan y Bing vieron esto y corrieron a ver qué pasaba. Entonces ambos se quedaron increíblemente sorprendidos y en pánico por lo que presenciaron. Había agujeros grandes y pequeños sangrando en la frente de Sin. En este momento esos agujeros estaban volviéndose progresivamente más grandes, más dolorosos y más profundos, como si lo estuvieran pinchando con un cigarrillo. Luego se levantó en la cama, sosteniéndose la cabeza y gritando de angustia. Dejó de gritar después de un rato y parecía tener menos dolor, pero su rostro lucía agotado. Cuando Jan y Bing notaron esto, inmediatamente preguntaron por su situación. Ben declaró que se había sentido exhausto y en agonía desde que propuso romper con su novia. A veces tenía dolor de estómago, a veces un dolor de cabeza y cada vez que iba al médico, el médico decía que estaba normal y no podía encontrar ningún problema. Antes de que terminara de hablar, él sostuvo su brazo apresuradamente, esta vez porque le dolía. Lo que era aterrador, era que su brazo comenzó a torcerse horriblemente, se torció hasta que comenzó a romperse y girar 360 grados. Se podían oír claramente los huesos fracturándose uno por uno. Jan no sabía qué hacer al ver eso frente a él, ya que todo sucedió de repente. Sin gritó de agonía. Su brazo entero estaba completamente girado en la otra dirección, haciendo que pareciera tan aterrador. Él apretó dolorosamente su brazo y lloró. Fue horrible presenciar esta escena en este momento. Jan creyó que esto probablemente se debía a que alguien lo había encantado, y Bing estuvo de acuerdo. Su rostro estaba pálido como un alma perdida, y sus ojos estaban llenos de sangre roja. Luego se acostó cubierto de mantas. Echó a todos afuera, y dijo que estaba bien y que no había necesidad de llamar a una ambulancia, porque había un programa de intercambio en el dormitorio. Esa noche todos se reunieron en un grupo. Todos se reunieron en el patio para charlar y hablar sobre sus aventuras. De repente, Jan y Bing escucharon a unas chicas que eran amigas de la amante de Zen charlando. La novia de Sin parecía haberse encerrado en una habitación todo el día tras su ruptura, lo que causó preocupación entre sus amigas también. Al escuchar que Jan y Bing asumieron que, debido a que habían terminado, era muy triste que hubiera ocurrido de manera tan terrible. Bing aprovechó la situación, ya que tenía un enamoramiento desde hace tiempo por la novia de Zen, así que compró una caja de pasteles, y fue a la habitación de la chica. Cuando llegó, vio que la puerta de la habitación estaba entreabierta, y que había un ruido extraño dentro. Bing miró dentro por error, pero no pudo ver claramente, así que Bing miró a través del cristal de la puerta y fue a llamarla. Pero por dentro, la niña estaba sentada en la cama y haciendo cosas extrañas. Tomó una muñeca de trapo y la apuñaló repetidamente con algo. Resultó que le había perforado toda la frente a la muñeca con una aguja, dejando agujeros en ella. La muñeca de tela también se parecía a Zim. Entonces comenzó a romperle las piernas y extremidades por rabia. El brazo de la muñeca se rompió progresivamente, y finalmente se cayó torcido.
y con un aspecto extraño, su rostro estaba pálido con un propósito maligno, y sus labios murmuraban algo extremadamente aterrador. Finalmente se levantó, y abrió la ventana de la habitación. Tirando la muñeca por la ventana, como si estuviera a punto de tirarla al suelo, leyó algo en sus labios antes de tirarla, y al soltarla la muñeca cayó. Bing estaba aterrorizado después de ver todo, así que no se atrevió a llamar a la puerta. Entonces se dio la vuelta para encontrar a Jan, planeando contarle todo, pero tan pronto como caminó hacia el patio, notó una gran multitud. Se escuchaba desde la multitud que alguien se había suicidado saltando de un edificio, lo cual coincidía con lo que había visto antes, así que tembló un poco y oró para que no fuera el caso. Cuando entró para mirar más de cerca, la imagen frente a sus ojos lo aterrorizó. Zeng fue quien saltó desde el suelo, y sus extremidades quedaron destrozadas, como la muñeca que Bing había visto antes. Empecé a entrar en pánico y a preocuparme, porque no había sido consciente de un hechizo tan terrible, y no podía creer que esa chica pudiera hacer cosas tan malvadas, solo por una ruptura. Y Jan afirmó que tanto la policía como la forense dijeron, Zeng se suicidó. Nadie pudo averiguar nada. Pero al mismo tiempo, todos en la escuela lo sabían. Así que después ella se cambió a otra escuela, y los devotos de antes lo hicieron, para romper el hechizo de esa muñeca, con una muñeca de papel de reemplazo. Esta historia trata sobre un caso bastante aterrador que tomó el Capitán Chow. Fue una masacre en una familia. Solo el afortunado niño de 7 años seguía vivo. Y fue enviado a una institución mental. El caso tenía muchos puntos extraños. Así que el Capitán Chow decidió entregar el caso. Chow se puso en contacto con un amigo de la industria, que había participado en la investigación ese año. Sin embargo, le aconsejó al Capitán Chow que no investigara el caso nuevamente. Pero el Capitán Chow estaba decidido, porque tenía la sensación de que algo no estaba claro. Cuando el Capitán Chow llegó al hospital psiquiátrico, el colega le recordó al Capitán Chow que el hijo de la familia estaba actualmente muy enfermo mentalmente, y al venir a ver a ese hijo, el Capitán Chow podría no ser capaz de investigar nada. Lo especial era que el hijo siempre decía que su padre masacró a toda la familia porque estaba poseído por un fantasma. En ese momento el colega apenas comenzaba a trabajar, pero también fue testigo del caso. Ese día toda la familia fue brutalmente asesinada. El Capitán Chow dijo que después de leer el informe del caso, sentía que el testimonio del hijo era muy sólido. El colega sintió que el Capitán Chow debía tener un problema, porque él creía en esta historia ficticia. Al mirar hacia la habitación, el hijo ya era mucho mayor. Tenía una figura delgada, y estaba de pie, pensativo, mirando por la ventana. El compañero y Capitán Chow entraron en la habitación. El hijo parecía muy tímido y nervioso por todo. El policía le saludó, pero era muy cauteloso. Sus ojos eran astutos y asustados. La cara estaba demacrada como si estuviera huyendo de algo. Les hizo señas a todos para que bajaran la voz, porque la cosa podía oír y matarlos a todos. Entonces el hijo se metió debajo de la cama para esconderse. Quizás ver a su padre matar a toda la familia lo obsesionó. El colega le dijo al Capitán Child que este joven loco siempre se escondía de todos a su alrededor, y nadie podía acercarse a él. El Capitán Chow aún logró sentarse y tranquilizar a su hijo. El Capitán Chow usó una voz suave y acciones creíbles para generar confianza en el hijo. Bajo la cama, el sol encendió muchas velas. Creo que tú me cuentas sobre ese día. El Capitán Chow dijo, después de escuchar que alguien creía en lo que él decía. El sol de repente cambió su expresión,
y dudó si salir o no. Su colega y el capitán Charles lo sacaron juntos. Ahora estaba más tranquilo. Entonces el hijo se sentó acurrucado en la cama y pudo hablar con claridad. El capitán Chow sintió que era solo porque estaba demasiado asustado. El hijo estaba psicológicamente afectado porque era joven en ese momento. Esta vez el hijo abrió más su corazón y comenzó a recordar el pasado. El colega también generó confianza con el hijo, diciendo que el capitán era muy bueno. Podría resolver todos los casos, así que le contó al capitán Chow todo. Al escuchar esto, el hijo de repente pidió ayuda al capitán Chow. Seguía diciendo que su padre había sido injustamente tratado. El capitán Chow lo tranquilizó y le pidió que contara cada detalle. Habría una manera de aclarar el caso. Entonces el hijo se agachó en la cama y comenzó a contar su historia. Tenía unos 7 años ese año. Su familia vivía en un pueblo pobre, pero vivían juntos muy felices. Ese día, su padre llegó a casa temprano del trabajo, así que compró regalos para toda la familia. Papá quería mucho a su familia y nunca le levantó la voz. Esa noche toda la familia de 5 se sentó junta. Su padre sacó provisiones y comida, que compró durante un viaje de negocios, incluyendo dulces y velas de todo tipo. Todas eran deliciosas, las velas también eran muy especiales. A diferencia de las velas ordinarias, también tenían una fragancia muy agradable. Su abuela amaba el aroma de su vela, así que se la mostró al abuelo. Su abuelo dijo que había oído hablar de las velas aromáticas. Solo la gente rica las tenía, porque el aroma era muy campesino. Inmediatamente su abuela encendió la vela. Toda la familia se reunió muy felizmente. El aroma de la vela hacía que toda la casa oliera bien. Después de un rato, la vela estaba a punto de quemarse. Se agotaba. De repente, el rostro del padre empezó a deteriorarse, sudando profusamente y luciendo muy cansado. En ese momento, el padre pidió permiso a la familia para entrar y descansar primero. Debe haber acabado de regresar de un viaje largo, así que está cansado, déjalo ir. El abuelo le dijo a la familia. Mientras hablaba felizmente, las caras de la madre y el hijo se volvieron asustadas. El padre ahora actuaba como un loco, sosteniendo un cuchillo grande y atacando al abuelo sin piedad. El padre le cortó la cabeza al abuelo por la mitad con un cuchillo, delante de toda la familia. La esposa y el hijo estaban extremadamente asustados, hasta el punto de estar inmóviles, sin saber qué le pasaba a su esposo. Todos estaban conmocionados por lo que acababa de suceder. Luego el padre pareció estar controlado por algo. Sus ojos estaban blancos, y se volvió a mirar al resto de la familia con ojos fríos. La abuela no pudo escapar a tiempo por su avanzada edad. Ella solo podía suplicar con su boca, pero también fue brutalmente asesinada por él. Después de ver eso, la esposa abrazó a su hijo y corrió hacia la puerta para pedir ayuda. Pero el padre las vio. Su siguiente objetivo era su esposa e hijo. Sostenía un cuchillo ensangrentado en su mano y comenzó a perseguir a la madre y al hijo hacia la puerta. En ese momento, el hijo miró hacia atrás y descubrió una cosa terrible que lo atormenta hasta el día de hoy. Estaba detrás del padre. Otra figura sombría lo estaba siguiendo. La sombra miró a la madre y al hijo, y sonrió de manera escalofriante. Tan pronto como ella corrió hacia la puerta, la esposa se encontró inmediatamente con la familia de un vecino que estaba de visita. Pensando que sería salvada, se sorprendieron al ver que la esposa, que estaba sosteniendo a un niño y cubierto de sangre, también preguntó apresuradamente. Pero la esposa estaba demasiado asustada para huir. La esposa no pudo detenerse y explicar nada. Solo les dijo a todos que huyeran porque su esposo estaba loco. Antes de entender lo que estaba sucediendo, el esposo corrió con un cuchillo y masacró a la pobre familia del vecino. La esposa pudo escapar hacia la puerta en ese momento. Pero como la mujer era débil, y aún llevaba a un niño pequeño, no pudo correr rápido al final. El esposo alcanzó a la esposa, sacó su cuchillo y le cortó la espalda a su esposa, causándole dolor. En una emergencia pudo lanzar al niño.
y se quedó atrás para detener a su esposo. Antes de cerrar la puerta ella misma, ella solo podía gritar para que su hijo corriera. El niño, despreocupado, solo podía ver cómo su padre asesinaba a su madre. La última escena ha atormentado al hijo hasta el día de hoy. En ese momento, afortunadamente, los vecinos escucharon el ruido, se detuvieron y arrestaron al esposo, así que el niño pudo escapar de la muerte. Incluso ahora, al sentarse a contar estas historias, el cuerpo del hijo aún temblaba de miedo. El hijo pensaba que su padre estaba poseído por un demonio. Esta cosa fue la razón por la que su padre mató a toda la familia. Después de escuchar eso, el capitán Chao lo consoló, y se fue. Los colegas aún no podían creer que el capitán Chao seguía queriendo reabrir este caso, solo por el testimonio de una persona anormal. El colega le dijo al capitán Chao que se relajara y descansara, que por qué tenía que encontrar un trabajo que lo mantuviera tan ocupado, pero el capitán Chao lo rechazó directamente, y se dirigió con firmeza a investigar este caso. Después de ver que el capitán Chao estaba tan decidido, el colega no lo detuvo más. Le dijo activamente al capitán la dirección exacta de la casa, donde ocurrió el asesinato, y aún no se olvidó de decirle al capitán que tuviera cuidado. El capitán Chao llegó rápidamente a la casa esa noche. La casa había estado abandonada desde el incidente. Con el paso de los años, la casa se volvió deteriorada. El capitán Chao abrió la puerta e iluminó el interior con su linterna. El patio estaba cubierto de maleza, y el capitán Chao entró lentamente en la casa. Muy rápidamente llegó al interior de la casa. Las paredes circundantes estaban pudriéndose y parecían caer en cualquier momento. Iluminó la casa con su linterna en busca de pistas. De repente, su linterna se apagó, pero obviamente era una linterna nueva. ¿Cómo podía agotarse la batería tan rápido? Intentó golpear la linterna para encenderla, porque era imposible ver algo sin la linterna. De repente, escuchó ruidos desde atrás, lo que lo agotó al final. Tuvo que encender un fósforo para captar algo del destello de luz, para poder ver el camino que tomaba al entrar en cada habitación, en busca de pistas sobre la habitación donde comenzó la masacre. De repente vio algo mencionado en la historia que el hijo había contado. Era una vela que había comprado el padre cuando estaba de viaje de negocios. Quizás era una buena vela. Había estado intacta durante muchos años. Sin pensar mucho, el capitán Chao encendió una cerilla en la vela, para facilitar el encendido de las cosas, y gracias a la vela, siguió recorriendo la casa para investigar. Justo cuando estaba a punto de salir, el capitán Chao sintió que alguien estaba detrás de él. Rápidamente se volvió para mirar atrás. Los fantasmas de la persona que fue asesinada ese año aparecieron gradualmente ante sus ojos. Al principio, el abuelo y la abuela se acercaron al capitán Chao, y aparecieron cada vez más claramente. Luego tanto la esposa como el esposo, como también apareció el asesino y voló hacia el capitán. Al final, aparecieron todas las personas muertas. Por un momento, el capitán Chao estuvo aterrorizado. Se acercaron al capitán Chao como si fueran a atacarlo. Sus rostros estaban llenos de odio y eran muy aterradores. Inmediatamente, uno tras otro, los fantasmas extendieron las manos y se lanzaron hacia Chao. Atacaron tan violentamente que el capitán Chao dejó caer la vela y se apagó. El capitán Chao fue estrangulado, hasta el punto de que pensó que ya no podía respirar, cuando de repente un accidente le salvó la vida. El capitán Chao pisó un clavo, le atravesó el pie con su zapato. Le dolió, pero eso lo despertó. Cuando abrió los ojos, los espíritus malignos que vio antes habían desaparecido. Esto le hizo comenzar a dudar de la vela. Luego salió rápidamente de la casa para regresar a la sede. A la sede, el capitán Charles trajo la vela de vuelta para un examen forense. Y el resultado fue que la fragancia de esta lámpara era una hierba que podía causar fácilmente alucinaciones a las personas. Así que lo que vio en la casa ayer fue una alucinación. La forense también dijo que si el cuerpo estaba cansado o estresado, era fácil verse afectado por el escándalo. Al escuchar esto, el capitán Chao entendió el problema, así que se despidió del médico forense y se fue.
fue directamente al hospital psiquiátrico para informar los resultados al otro hijo enfermo mental. Después de escuchar la verdad, el hijo se sorprendió y no podía creer lo que oía. El capitán Chow también dijo que el asesinato no tenía nada que ver con su padre y que el fantasma que vio también era una alucinación. Todo por esta vela. Y el capitán Chow también le aconsejó a su hijo que olvidara la vieja historia y comenzara de nuevo. Todo estaba claro. Escuchando el consejo del capitán, el hijo parecía haber vuelto a la normalidad. Cuando el capitán Chow estaba a punto de irse, el gerente del hospital lo llamó de nuevo. Quería agradecerle al capitán Chow. Gracias a él, la condición del otro hijo estaba mucho mejor. Y según el gerente del hospital, quizás el hijo sería dado de alta pronto y volvería a una vida normal.